Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero que hablemos de los medios de defensa, tanto ordinarios como alternativos, que tienen los contribuyentes que están siendo sujetos a un procedimiento de auditoría o de fiscalización, o como en el argot contable o fiscal les llamamos, las facultades de comprobación de la autoridad. Y esto es importante porque la autoridad cada vez anuncia que la recaudación va en aumento. Y esto, además de las facultades de gestión a las que ya les hemos dedicado varios programas, pues también son resultado de estos procedimientos de fiscalización. Vamos a ponernos en contexto y hay que decir que estos procedimientos de fiscalización, de auditoría o como les decíamos, los procedimientos de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales suelen darse principalmente, Jorge, en tres vías. La visita domiciliaria, que es cuando las autoridades salen de sus oficinas, se trasladan al domicilio del contribuyente, le solicitan que exhiban su contabilidad y a partir de ahí la autoridad comienza a comprobar que el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones. Es decir, en este caso, la auditoría se lleva en el domicilio del contribuyente. Es ahí donde la autoridad recaba la información, la documentación que necesita, incluso si es necesario, se lleva copias de la contabilidad para poder realizar el análisis del cumplimiento de las obligaciones. 2. El llamado revisión de gabinete. Y esta revisión de gabinete, en vez de que la autoridad se traslade al domicilio del contribuyente, le hace llegar regularmente por buzón tributario, o también se lo puede notificar personalmente, Jorge, le hace llegar un oficio de requerimiento de información y documentación, pero no es cualquier requerimiento, sino en este caso se emite con fundamento en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y a partir de ese momento se inicia ese procedimiento de fiscalización denominado revisión de gabinete. En este caso, el contribuyente tendrá que cumplir con ese requerimiento de información y documentación y llevar a las oficinas de la autoridad la contabilidad o la parte de la contabilidad o los elementos de la contabilidad, uno, que le requiera la autoridad y dos, que revelen el cumplimiento que ha dado el contribuyente a sus obligaciones fiscales. Finalmente, el tercero se refiere a la revisión electrónica, que es en los casos en el que la autoridad ya con toda la información, Jorge, que tiene, el CFDI o la factura electrónica, la información proporcionada por terceros, llámense los bancos, llámense las instituciones financieras, los contribuyentes que presentan declaraciones informativas o retenciones. En este caso, toda la información con la que el SAT ya cuenta en sus bases de datos son útiles para que ella pueda hacer la comprobación casi completita del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Y en esta época en la que, con motivo del plan maestro que publicó el SAT a principios del año, se habla ya también de la implementación, uso y explotación que hace la autoridad de la inteligencia artificial para simplificar estos procedimientos de fiscalización a través de herramientas electrónicas que permiten la simplificación del análisis a la información, la revisión e identificación de conductas, así como también la posibilidad de encontrar datos necesarios que revelan el cumplimiento o el incumplimiento de los contribuyentes. Bueno, pues a través de este procedimiento la autoridad usa todos esos datos y hace una revisión del cumplimiento de la obligación del contribuyente. Ya solamente al final le notifica al contribuyente una preliquidación, es decir, una versión preliminar de lo que podría ser el crédito fiscal que va a determinar al contribuyente. En todos estos procedimientos, Jorge, hay intervención del contribuyente y esta intervención es de tal grado
que el contribuyente tiene el derecho de desvirtuar las observaciones, la calificación de omisiones que haga la autoridad y entonces demostrarle a las autoridades fiscales que el contribuyente está siendo cumplido, que el cumplimiento se dio de tal o cual manera porque tiene un sustento jurídico, porque tiene un respaldo contable, porque las operaciones no son como la está viendo la autoridad, porque posiblemente a la autoridad le falta información o documentación y entonces el contribuyente tiene el derecho de llevar esta información y documentación para demostrar a la autoridad que ha cumplido bien. Sin embargo, no en todos los casos, Jorge, llegamos a un punto de acuerdo en el que la autoridad acepte que que el contribuyente cumplió de manera correcta. Y entonces, en estos casos, cuando las inconsistencias advertidas por la autoridad, las observaciones que realiza, la calificación de omisiones que hace, no son satisfechas por el contribuyente, sobre todo a juicio de la autoridad, bueno, pues entonces existe la posibilidad de que la autoridad determine un crédito fiscal al contribuyente. Es decir, producto del ejercicio de esta auditoría, de estas facultades de comprobación, puede llegar la determinación de un crédito fiscal. Fíjate que aquí vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Si la autoridad todavía no emite el crédito fiscal, pero ya levantó un oficio de observaciones, un acta final o ya notificó la resolución provisional, entonces el contribuyente tiene un mecanismo alternativo de solución de controversias que es el acuerdo conclusivo y que permite resolver en forma anticipada y con la presencia de una autoridad como lo es PRODECON estas diferencias o diferendos que tienen los contribuyentes con las autoridades fiscales y puede evitarse así la determinación de un crédito. Puede disminuirse el monto en el que se va a determinar o incluso si el contribuyente corrige su situación fiscal, tiene la posibilidad de obtener una disminución al 100% de las multas que pudiesen generarse. Si ya pasamos esta etapa y las observaciones de la autoridad persisten, la autoridad sigue sosteniendo que hay inconsistencias, bueno, pues entonces posiblemente llegue la determinación de un crédito fiscal. En el caso de la visita domiciliaria, se la tiene que notificar en el domicilio del contribuyente. Lo puede hacer por buzón tributario también. En el caso del oficio de observación, de la revisión de gabinete, le tiene que notificar también al contribuyente y en el caso de la revisión electrónica también este procedimiento concluye con una resolución definitiva. Es decir, en los tres casos, si no se demuestra que el contribuyente tiene la razón, si no se llega a un acuerdo conclusivo ante la PRODECON, bueno, pues entonces se tendrá que emitir una resolución en la cual se expongan los fundamentos y motivos, razonamientos que tiene la autoridad para entonces sí fincarle o determinarle un crédito fiscal al contribuyente, es decir, una cantidad a pagar. Le atribuye al contribuyente que cumplió mal, que existen contribuciones que tiene que pagar, le va a determinar actualizaciones y recargos que son consecuencia del pago moroso de las contribuciones y además le va a imponer las sanciones. Y las sanciones en este caso pueden ir hasta el 55% de las contribuciones omitidas. En estos casos, Jorge, el contribuyente tiene a su disposición la posibilidad de promover un recurso de revocación que se presenta ante las mismas autoridades del IMSS, en este caso de CEFIPLAN o del SAT, o el recurso de inconformidad ante el IMSS o el Infonavit. También tiene a su disposición el juicio contencioso administrativo federal que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y a través de estos dos mecanismos de defensa podrá demostrar que el contribuyente tiene razón o bien que durante el procedimiento de visita, en el procedimiento de la auditoría, la autoridad posiblemente no se ajustó a todas las formalidades que establece la ley, que posiblemente no valoró de manera adecuada las documentales o la información que aportó el contribuyente. Posiblemente que está haciendo una interpretación indebida o inadecuada o a veces restrictiva respecto de las disposiciones fiscales, que está dejando de ver otras situaciones que el contribuyente argumenta durante el procedimiento de fiscalización. Es decir, aquí van a resultar relevantes
todas las posibles violaciones que se den para la determinación de ese crédito fiscal. Y ya quien resolverá será, en el caso de los recursos administrativos, las autoridades resolutoras, o bien, en el caso del juicio contencioso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante una sentencia en la que se va o a declarar la nulidad de este crédito fiscal o a reconocer su validez. O también puede declarar su nulidad para ciertos efectos, y esto va a depender del tipo de ilegalidad que se advierta. Pues, estimado Jorge, estos son los mecanismos que tenemos los contribuyentes para defendernos en caso de que consideremos que las actuaciones de las autoridades en un procedimiento de auditoría no se ajustaron a derecho. Estimado Jorge, me da muchísimo gusto saludarles hoy y pues nos saludamos la próxima semana. Que estés muy bien. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.